para todos. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, allá donde estéis, que seáis todos bienvenidos. Bienvenidos a los que estamos aquí y también a los que nos van a ver después en diferido. Hoy con nosotros tenemos a Carmen Martínez. Es una suerte para nosotros contar con ella. Es natural de Murcia y bueno, su especialidad es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Murcia y su especialidad es la botánica. Es profesora de Ciencias Naturales, jardinera y agricultora, porque toda su vida ha vivido y lo ha mamado esta historia de la agricultura, de la jardinería, con sus antepasados, desde sus abuelos, sus padres, sus tíos. Entonces es nieta, hija, madre de agricultores. Y aparte de que le entusiasma el medio ambiente, pues también es una gran voluntaria. Desde hace muchos años colabora con la red GFU y es una gran persona que ayuda muchísimo a esta red a construir pues esas redes que decimos siempre de conexión con el resto del mundo. Entonces es un placer para nosotros tenerla aquí porque hoy nos va a hablar de un tema bien bonito como es el medio ambiente en nuestros ashram, el ashram, prototipo de esta cultura medioambiental. Así que muchísimas gracias por estar aquí y adelante. Gracias. Muchas gracias a todos por darme la oportunidad de poder colaborar y compartir mis conocimientos a lo largo de mi vida con vosotros y a beneficio de los ashram y de los voluntarios que están en los ashram. Voy a empezar a compartir la primera. Nosotros tenemos los ashram como centros para el desarrollo de la conciencia y de la salud. Y están ubicados en unos enclaves muy especiales donde pueden servir perfectamente para la educación medioambiental. Nosotros aquí en Europa tenemos 4 ashram, cada uno tiene unas características y si nosotros formamos a personas voluntarias para que estén capacitadas para dar educación medioambiental y poder trasladar los valores y la ética medioambiental a las personas que van a los ashram, pues ya no solo daremos en estos ashram y desarrollaremos la salud y la conciencia, sino también la conciencia medioambiental. Es una suerte que podamos tener estos lugares para desarrollar y transmitir nuestros valores. ¿Qué es la educación medioambiental? He escogido esta frase de Paulo Freire, que es un brasileño dedicado a la educación y a la pedagogía, y ha volcado su vida pues, en el desarrollo de la pedagogía y la educación. Entonces, Perdona, Carmen, perdona. ¿Vas a compartir la pantalla? ¿Es que no estoy compartiendo? No, aún no. Ah, sí. Pues te... Yo te aviso cuando ya puedas compartir. De momento no. Vale. Gracias. Gracias. Bien, pues he escogido la frase de la educación no cambia el mundo, pero sí cambia las personas que pueden o que van a cambiar el mundo. De ahí la educación y la necesidad de una educación medioambiental. Pues nosotros tenemos aquí pues, lo que es el mapa de nuestro mundo, donde de una forma así idealizada y bucólica pues vemos pues, los animalitos que tienen, los peces, algunas construcciones y creemos que esta es la realidad, pero esto no es real. O sea, los tiburones en el Índico, no, esto no es real. Esto es
algo que nosotros nos imaginamos, que nos lo han dicho, sin embargo, pues vemos todo esto y sí, nos da mucha información, pero no es real. Entonces, ¿qué es la educación medioambiental? En la educación medioambiental lo primero que se pretende es una conciencia y una sensibilidad ante el medio ambiente, darnos cuenta que estamos en el medio ambiente, que estamos rodeados pues, de otras personas, de otros animales, de plantas y que estamos generando problemas de residuos, problemas de ruidos, estamos generando problemas. Una vez que tenemos conciencia y somos sensibles ante los problemas que nosotros estamos generando, pues es necesario que tengamos un conocimiento, entendimiento del medio ambiente y los retos ambientales que esto nos provoca. Esto nos lleva a tener una actitud de preocupación por el ambiente y sobre todo la motivación para mejorar y mantener la calidad ambiental, porque estamos viendo que a lo largo de estos años haya habido un deterioro de esa calidad ambiental. Ya tenemos la conciencia, la sensibilidad, el conocimiento, la actitud, pero para eso necesitamos tener unas habilidades para identificar y contribuir estos desafíos medioambientales, que no son pocos, y tener la generosidad de participar en actividades que contribuyan a resolver estos problemas. ¿Cómo lo podemos hacer esta participación? Pues en programas de los ayuntamientos, de las comunidades, o generar nuestros propios grupos para generar actividades que mejoren el medio ambiente o generar actividades que eduquen a las personas sobre el medio ambiente. Entonces, la educación ambiental no la podemos hacer cargo de nadie, sino no defiende ni opiniones ni es de nadie. Solamente es una conciencia personal. Para ello nosotros nos hablan de la ecología, y la ecología, según la RAE, dice que es la ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes del medio y las relaciones que mantienen entre sí. Esto es según la RAE, pero bueno, la ecología es mucho más amplia. La ecología es el estudio de cómo interactúan los organismos entre sí con su medio físico. La distribución y abundancia de los organismos en la Tierra están modelados, formados por los factores bióticos, por los seres vivos y las interacciones, y los factores abióticos o inertes o físicos que no tienen vida. Y entonces se estudia a varios niveles, al organismo, población, comunidad, ecosistema y biosfera. En el estudio de la ecología, los investigadores, como hemos dicho, trabajan en estos cinco niveles y se estudia desde el más pequeño al más grande hasta el último, la biosfera, y se van viendo los problemas que van generando un organismo, el organismo dentro de la población, dentro de su comunidad, dentro del ecosistema y dentro de la biosfera, que sería pues lo máximo que nosotros podemos tener. Cada nivel tiene sus propiedades emergentes, distintos de uno de otro. Es decir, nosotros estudiamos, por ejemplo, las gaviotas en una zona y las gaviotas de otra zona, las podemos comparar, pero de pronto o así, si aparecen y crean un puerto, pues necesariamente las comunidades de gaviotas que tenemos en una playa donde han puesto el puerto va a ser distinta y va a cambiar con respecto a la otra comunidad de gaviotas que no le han puesto el puerto. Vamos, esto es así, es decir, nosotros cada vez que hacemos una actuación estamos modificando los ecosistemas y las relaciones que tienen unos individuos con el medio. Entonces, el ecosistema vemos que ya se va ampliando el concepto, que es un área geográfica donde viven plantas, animales, seres vivos y organismos que se relacionan entre ellos. Y las condiciones bióticas y abióticas influyen pues un montón. El clima, la temperatura, el tipo de suelo, las condiciones medioambientales, los ruidos, las luces.
Y un ecosistema siempre tiende al equilibrio entre el medio y los organismos, llegando así a, pues, a conocer como lo que se llama un ecosistema climas, donde la entrada y la salida de energía están equilibradas. Pues la ecología, dentro de la ecología volvemos a hablar de los ecosistemas, porque yo voy a ir integrando todas estas palabras y estos conceptos para que al final nosotros como voluntarios en un ashram de educación ambiental tengamos claro todos estos conceptos y los podamos transmitir. Y los vamos a transmitir en forma de valores principalmente. La ecología pues, estudia las relaciones entre los diversos grupos de seres vivos y estos pequeños grupitos los llamamos ecosistemas. La conservación ambiental y la defensa del medio ambiente está dentro de la biología y los ecosistemas, pero no se puede confundir con una militancia ecologista o con la lucha ambientalista. O sea, utilizan las mismas palabras, sin embargo no tienen los mismos fines. Este término de ecología surgió ya en 1869 de Ernest Haeckel, que es como el padre de esto, y fijaos que dice el estudio de los hogares. Aquí nosotros en España hemos tenido un ecólogo muy famoso, que quizás lo conozcáis algunos o lo hayáis oído hablar, que es Ramón Margalef. No sé si alguno lo ha oído, que ha sido pues, un precursor de la ecología y un difusor de la ecología en España, muy importante en su obra. Murió en el año 2004, que prácticamente hace poco. Los niveles tróficos en un ecosistema. En un ecosistema, como en cualquier casa, por ejemplo, en una casa, unos dan, otros reciben y otros gastan, ¿no? Entonces, los niveles tróficos son las poblaciones que tienen en común su forma de alimentación. Es un nivel trófico. Nosotros en un ecosistema, aquí teniendo a la Tierra como ecosistema global, pues vemos que tenemos organismos productores, que son los autótrofos, es decir, capaces de producir su propia materia orgánica. Son las plantas, principalmente, las algas y el fitoplancton. Entonces son los productores, son el primer nivel de la cadena trófica. Después de ellos tenemos los consumidores, que son organismos heterótrofos. Aquí tenemos varios niveles, porque tenemos directamente a los herbívoros que se alimentan de plantas. Entonces es el segundo nivel. Y otros organismos que se alimentan de los carnívoros que se alimentan de plantas. Vamos viendo, ¿no? Entonces, así llegamos a tener pues, varios niveles tróficos en un ecosistema, que unos se van comiendo a los otros. Y en todo este trasiego pues, van quedando restos, y estos restos, en lo que es en la naturaleza, en climas, pues tienen unos descomponedores, que son organismos que se alimentan de la materia orgánica en descomposición, de los restos. Claro, aquí los pueden descomponer, que son pues los animales superiores. Tenemos a los buitres como principales carroñeros y descomponedores, y luego a nivel más inferior pues tenemos los hongos, las lombrices, las bacterias. Ya sabemos que dejamos un limón en la casa y poco a poco pues se va poniendo verde y le van saliendo hongos, ¿no? Se está descomponiendo. Entonces nosotros es necesario que seamos capaces de conocer que tanto los productores, consumidores como los descomponedores tienen residuos. El próximo día veremos esos restos y esos residuos cómo nos afectan a todos. Aquí estamos siempre en el mundo ideal, ¿vale? El animal grande se come al pequeño y viene el descomponedor y lo volvemos al principio, donde la planta toma esos elementos descompuestos por los descomponedores,
y volvemos a empezar, pero esto es más complejo en estos últimos años. Bien, aquí tenemos, pues volvemos otra vez al concepto de ecosistema, porque es claro que tengamos el concepto de ecosistema como relaciones de los seres vivos con el medio físico. A eso también tiene otras palabras como biocénesis y biotipo, bueno, seres vivos y medio físico. No vamos a complicarnos metiéndonos mucho vocabulario. Los factores bióticos que influyen son los seres vivos, pues son las plantas, los animales, los hongos, las algas y los protozoos. Y podemos tener el ser humano relación con cada uno de ellos o entre ellos, o bien entre ellos, es decir, las plantas con los animales, los hongos, las algas y los protozoos. Podemos establecer relaciones en mutuas o entre todos. Y el medio físico, que son pues, el agua, el suelo, el aire, la temperatura, la humedad, el clima. Es decir, nosotros nunca estamos en el aire, sino que las plantas están en el suelo, necesitan agua, necesitan una humedad, un clima, una temperatura para desarrollarse. Y nosotros, pues para vivir, necesitamos unos factores abióticos saludables para nosotros. Entonces, en el ecosistema siempre consideramos a los seres vivos y al medio físico. Y las relaciones que mantienen entre los seres vivos con ellos mismos y con el medio entre ellos mismos y con los seres vivos. La ecología y medio ambiente. Se pensó en un principio que solamente la ecología se preocupaba por la relación entre los seres vivientes y los entornos. Pero esto queda como muy corto, muy pequeño, ¿no? Porque es necesario abarcar y aumentar estas relaciones, porque aquí queda muy poco. Y nos vamos a meter lo que es ahora ya en los problemas. Pues que esto implica los transportes de energía y materia. La transformación de las mismas de un organismo o en otras especies que están vinculándose entre sí. Para todo esto pues necesitamos principalmente energía. La energía es lo que está moviéndolo todo. Que nosotros los problemas que estamos generando son problemas de energía. Nosotros necesitamos energía para poder vivir, necesitamos energía para transportarnos, necesitamos energía para el ocio, o sea, y lo mismo que nosotros lo necesitan todos los animales. Todas las plantas, necesitamos energía. Y es la mala gestión de esta energía es lo que está provocando que nosotros estemos aquí con una educación medioambiental. Entonces necesitamos el concepto de energía en el universo. La transformación en el universo es constante y siempre se hace con energía. Desde el nivel atómico más pequeño, de la vida unicelular hasta las grandes formaciones necesitan de la energía. Esta energía tiene unas relaciones muy complejas. Existe siempre un movimiento continuo en todo, que es nacimiento, desarrollo y destrucción de formas, y en medio, uso de energía. Entonces, la energía es la capacidad de producir estas transformaciones y de realizar trabajo. Ya en el siglo IV, antes de Cristo, el filósofo Aristóteles denominó energía la capacidad de transformar, producir cambios, movimiento y trabajo. O sea que en el siglo IV antes de Cristo ya dijo, todo esto funciona con energía. Todo el mundo, todo funciona con energía. Y el concepto moderno de la energía se está basado en esta energía aristotélica, como si dijésemos, y se ha estudiado de manera sistemática. Se han establecido leyes que volvieron su dinámica transformadora. Se han descrito diversos tipos de energía y clasifican las fuentes que utilizan las sociedades en la historia. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, pues me gustaría que hiciéramos uso de nuestra memoria
y ver cuántas formas de energía creen que existen, que estamos utilizando, para ver si coinciden con las que les voy a enseñar. Recuerden esas formas de energía que creen que existen, porque nos vamos a sorprender un poco. Toda la energía viene del sistema solar. No hay energía que salga de aquí, ¿vale? Y nosotros estamos, la Tierra, no sé cómo la ven, que está ahí el tercer planeta cercano al Sol. Fijaos lo pequeñito que es con respecto al Sol, y por esa distancia es capaz de generar la energía solar vida en la Tierra. Pues aunque creamos que hay muchos tipos de energía, en realidad solamente hay 7 tipos de energía. La energía electromagnética es la energía solar, que es la que nos llega como luz y calor. Es una energía radiante que está en forma de ondas. Con estas ondas, pues oímos la radio, ponemos el microondas, utilizamos el teléfono móvil. Y esta energía solar es lo que llamamos luz visible, que va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Entonces, cuando nosotros tenemos un prisma, pues somos capaces de descomponer la luz en los 7 colores del arco iris. Y lo vemos pues en la naturaleza del arco iris con la luz visible, lo vemos pues cada vez que llueve y se expone el agua a las gotas de agua con la luz solar, se exponen a ver los 7 colores del arco iris y el espectro de luz visible. Las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío, por eso nosotros somos capaces de ver las estrellas desde siempre, ¿no? Entonces, la energía solar es energía electromagnética. Hay otra energía que es la energía química, que está almacenada en los enlaces químicos. Aquí es donde, en esta energía química, es donde incluimos la madera y los combustibles fósiles. El calor pues se usa para el movimiento, el calor de estos combustibles. O sea que estamos, cuando nosotros decimos combustibles fósiles, maderas, se generan calor, y este calor es la combustión para que nosotros generemos movimiento. Tenemos la energía térmica. La energía es liberada por reacciones atómicas, químicas, rozamientos y metabolismo de los seres humanos. En esta energía térmica, pues durante mucho tiempo pues fue muy importante con las máquinas de vapor, tanto en los barcos como en los trenes. Ahora ya apenas se usa porque es muy contaminante por el uso de la energía química con los combustibles fósiles. La energía eléctrica está generada por un flujo de electrones y los campos eléctricos. A su vez, este flujo de electrones y campo eléctrico pues, es generado por saltos de energía, de agua, porque es compleja la energía eléctrica. Después tenemos la energía cinética, que esta la estudiamos a lo largo de cuando éramos pequeños, por la energía cinética y la energía mecánica. Es la energía generada por los cuerpos en movimiento. Esta energía aumenta con la masa y la velocidad. Por ejemplo, aquí, dentro de la energía cinética, es necesario que incluyamos la energía eólica, la energía hidráulica. Por ejemplo, pues un automóvil en movimiento está generando energía cinética. O el golpe de una pelota, nosotros le damos un golpe a una pelota, es energía cinética que se transforma en movimiento. Otro tipo de energía es la energía nuclear. Es la energía que se lleva a cabo al liberar la energía de fusionar dos átomos o de fisionar un átomo. La fisión de un átomo es la energía, el átomo que se rompe es el uranio. Y ya habéis visto pues, las catástrofes que puede generar, y con esta energía lo que se pretende es obtener energía de calor, ¿no? Calor para mover una turbina que genera electricidad, energía nuclear.
Y la energía gravitacional. Esta energía es la que se han usado pues, de forma intuitiva, pues la mayoría de personas las estamos utilizando en forma intuitiva, ¿no? Deslizamos cortamos un árbol, lo deslizamos por la ladera, utilizando la energía gravitacional, que es una de las energías que está medida, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es decir, esta energía para nosotros pues es una energía que no la tenemos en cuenta porque está tan presente en nuestras vidas que no la consideramos. Todas estas energías que son las que nos mantienen con vida y mantienen nuestra vida, pues algunas tienen residuos. Y estos residuos pues son altamente contaminantes si no los sabemos manejar, o bien porque son muchos o porque no sabemos cómo destruirlos. Porque el próximo día que veremos gestión de residuos, qué es lo que pasa con los restos de la energía nuclear, qué es lo que pasa con los restos de las energías térmicas, qué es lo que pasa con los restos de la energía química. Es decir, todas estas energías no solo nos dan capacidad de transformación, sino que también nos dejan problemas que tenemos que gestionar. Hasta aquí va bien. Por favor, decidme si entendéis el concepto energía. Muy bien, Carmen, gracias. Bueno, pues es que es necesario que los conozcamos para seguir avanzando. Vuelvo a hacer un esquema porque que vayamos integrando los ecosistemas y las fuentes de energía, ¿no? Las fuentes de energía, aquí en este esquemita es muy fácil de ver, porque ya entendemos energía no renovable y energía renovable. Dentro de la energía no renovable tenemos los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón y el gas natural, que recordamos que era una energía química. Y el combustible nuclear por sí mismo, de fisión y fusión. Estas energías no son renovables y son altamente contaminantes. Y dejan muchos residuos en la atmósfera y en el CO2. Y tenemos las energías renovables, que es por las que estamos apostando en los últimos años, que es la energía solar, por un lado, y la energía no solar. La energía solar, pues directa, indirecta, pues la hidráulica, eólica, y aquí ponen un bimotriz, porque lo han querido complicar, pues que es la energía de las horas. Entonces, he querido complicarlo un poco para ser un poco más... Pues no. Y la energía solar directa, que es, la tenemos ahora en las placas solares, la térmica y la fotovoltaica, que las estamos viendo. Y estamos con las energías no solares, con la de las mareas, queremos pues aprovechar esas energías, con la energía geotérmica, que es la que se libera de la Tierra, y con la celda de hidrógeno, que son pues unos aparatos que se han inventado obteniendo energía a partir del hidrógeno. Estas son energías limpias. Entonces vemos que nuestras fuentes de energía para sostener la vida, pues las podemos utilizar de distintos modos, de una forma más renovable y de una forma no renovable. ¿Qué sucede? Pues que la energía no renovable es como más barata, es como toda la vida la tenemos ahora mismo, que gira en torno al petróleo, al carbón, bueno, el carbón ya menos, o al gas natural, y a la energía, a la combustión o energías nucleares. Son altamente contaminantes y muy perjudiciales para la salud del planeta y para la salud humana y de los animales. La energía renovable, aunque es barata, parece que como que es más cara, porque el problema de todas estas energías está en dónde y cómo acumularlas para poderlas sacar después. Entonces, necesitamos investigadores e investigaciones que vayan en la dirección de fabricar acumuladores de la energía renovable.
las leyes fundamentales de la energía. Solamente hay dos. Y uno es que la energía del universo es constante, solo se transforma. De ahí que decíamos, ¿no? Que la energía se mantiene y solo se transforma. Pero esto, si fuera así, no podríamos vivir. No es cierto. Es cierto, pero no es cierto. Es la energía del universo. El cómputo total de la energía es constante. Sin embargo, esta transformación no es totalmente eficiente, porque nosotros en la transformación se pierde algo de energía. A esta energía es la que se llama energía útil, que es la que utilizamos. El resto se elimina en forma de calor. Por ejemplo, en el ser humano nosotros tomamos comida para obtener energía y eliminamos. Mientras que obtenemos energía y la eliminamos, vivimos, nos mantenemos unidos, mantenemos las células unidas, podemos subir escaleras, bajar escaleras, podemos nadar, podemos correr, porque tenemos energía. Entonces, esta es la energía útil. En un coche, pues pasa lo mismo. Nosotros tenemos energía, se transforma en forma de calor y mientras tanto generamos movimiento. El concepto de energía útil me gustaría que quedase como muy claro, que es la energía que utilizamos realmente. En el universo, el cómputo de energía en el universo es constante, sin embargo, cuando utilizamos la energía no es total. Nosotros ahora mismo pues, tenemos los ordenadores encendidos, metemos energía eléctrica, se está generando calor y la energía útil es que nos vemos, que podemos vernos. Es interesante el término de energía útil. Volvemos otra vez a hacer el cómputo de lo que es la energía. Obtenemos energía solar, que va a las plantas, recordamos, primer nivel de la cadena trófica, que son los productores, ellos desprenden oxígeno, desprenden alimento, que lo utilizamos los animales. A su vez, las plantas y los animales necesitan agua. ¿Qué pasa? Que los animales tienen como el CO2, que nosotros no lo necesitamos, un excedente, entonces las plantas lo utilizan. Se dice así en los niveles así académicos informales que los animales somos pues como unos parásitos de las plantas, que nos estamos alimentando de un subproducto de la planta que es el oxígeno, que para ella no es muy bueno, aunque la planta también respira y respira oxígeno, porque todos los animales respiramos oxígeno, incluidos los animales marítimos. Muy bien, pues entramos a conocer en este quesito que es la biosfera, lo que es la Tierra, lo que nosotros estamos. Abajo tenemos el núcleo, en el centro de la Tierra, que es un núcleo magnético, que se llama NIFE porque está formado de níquel y de hierro, y en medio tenemos lo que es el manto. En este manto de la Tierra se dan las corrientes de convección. Nosotros oímos en los medios de comunicación y en la prensa estas corrientes de convención y de subvención, porque nosotros estamos en las placas, los continentes son placas que están flotando en este manto, que es semilíquido, y se van encontrando las plantas y ahí se producen unos choques que se le llaman zonas calientes, donde hay fallas y donde también existen los volcanes. Entonces una placa tectónica está bajando y la otra subiendo, bueno, se crean estos fenómenos de terremotos que lo estamos viendo. Aquí ahora mismo en Europa, pues hay por lo menos, yo creo que el Etna y el Vesubio están activos. Hasta hace un año y pico nosotros teníamos el volcán Cumbre Vieja activo, que están situados en zonas muy calientes en la atmósfera, y ellas están modificando continuamente lo que es la litografía
o la forma de la Tierra, que se le llama litosfera, que es pues lo que llamamos el suelo, las montañas, y a todas las aguas se le llama hidrosfera, pues la de los lagos, la de los ríos, la del mar, la de los océanos, a eso se le llama hidrosfera. Y a los seres vivos que vivimos en todos estos sitios donde podemos, se nos llama biosfera. Entonces tenemos que en la Tierra nos encontramos en el centro de la Tierra el núcleo, el manto alrededor donde flotan los continentes, sobre los continentes los seres vivos, tanto animales como vegetales, y la hidrosfera, que son todas las aguas, también con su flora y fauna característica. La interacción de las 4 esferas. Fijaos en esto, que tenemos la atmósfera, la hidrosfera y la geosfera. Y en medio la biosfera, que utiliza solo una parte de la atmósfera, de la hidrosfera y la geosfera, y sin embargo es la que influye más en todas. O sea, estos pequeños, y sobre todo el ser humano ahí, es capaz de cargarse por sí solo la atmósfera, la hidrosfera y la geosfera. Vamos, si lo dejan en poco tiempo. Entonces, que veamos lo grande que es la Tierra en el universo y lo pequeñita que es la atmósfera, donde están los animales y plantas. Estas son las capas de la atmósfera. Son muy importantes que las conozcamos y que los voluntarios sepan que tengamos en estos Arnhem, dando clases de educación medioambiental, que conozcan las capas de la atmósfera. En la exosfera, que está a 700 kilómetros, más o menos, es donde tenemos los satélites que nos permiten conectarnos y que ahora mismo tengamos una reunión entre el continente europeo y el continente americano por estos satélites. Ellos son capaces de utilizar pues, la energía, muchos tienen placas solares, y también dejan muchos residuos, que nosotros lo vemos ahí tan limpio, pero parece ser que aquí ya está tremendamente sucio. Luego tenemos la termosfera, menos de 300, que aquí esto es caliente, está caliente, la mesosfera. La estratosfera, que es donde van tenemos los aviones supersónicos, y entre la estratosfera y la troposfera tenemos la capa de ozono. La capa de ozono, que tantos problemas nos está dando, ¿no? Que solamente está a 49 kilómetros, está entre los aviones supersónicos y los aviones, porque los aviones donde nosotros viajamos están en la troposfera. Y encima está la capa de ozono. Debajo pues está todo lo que nosotros conocemos como atmósfera, que la atmósfera tiene todas estas capas. Que veamos que no es pequeño, ya después de la exosfera pues ya estaríamos en el espacio. Pasamos a ver ya, a estudiar los distintos ecosistemas que nos vamos encontrando, que esto sería la geosfera. Tenemos los ecosistemas terrestres. Y estos, a su vez, están divididos y subdivididos. Y los podemos dividir cada vez más. La zona fría. La zona fría son los polos, principalmente el polo norte, porque en la Antártida no tiene ninguna vegetación. Tenemos la tundra y la taiga y el desierto frío. Bien, pues el desierto frío son los hielos, y la taiga es el mayor ecosistema que nosotros tenemos después de los océanos. El mayor ecosistema terrestre es la taiga. En la taiga es donde están los árboles, que son principalmente coníferas, los abetos, los arces, bueno, todas estas plantas, sobre todo coníferas. La taiga está en el hemisferio sur, en toda la parte de arriba de Canadá, de Estados Unidos, todo el norte de Rusia, todo eso es la taiga.
La tundra es muy pequeña, ya hace mucho frío y son líquenes, hay poca vegetación, y al desierto frío que no hay nada. Pueden vivir allí algunas bacterias. En la zona cálida tenemos el desierto, lo que llamamos desierto, lo que llamamos el desierto, que le ponemos cálido para diferenciar del frío. Pues hay muy poca vida, unas temperaturas muy altas y muy poca precipitación. Tenemos la sabana, que está entre el desierto cálido y los bosques tropicales, que sobre todo está en África. Es un ecosistema muy complejo, porque es donde se dan las grandes migraciones y es pues muy complejo. No voy aquí a relatar todo lo que es la sabana, pero vamos a verlo como complejo. Está el bosque tropical y el bosque ecuatorial. Estos dos son muy similares, están en los trópicos, reciben mucha precipitación, no tienen diferencias tan estacionales. Quizás el bosque tropical tiene un poco más que el ecuatorial, diferencias estacionales, y sus diferencias en temperaturas son muy pocas, la variabilidad son muy pocas. Y aquí es donde se concentra la mayor producción de oxígeno, después de que el mayor productor de oxígeno son los océanos, pues aquí es donde se concentra la mayor producción de oxígeno. De ahí que es necesario que conservemos nuestros bosques tropicales y ecuatoriales, porque son la fuente de oxígeno necesaria para la vida. En la zona templada tenemos la estepa. La estepa es un ecosistema muy rico, porque es donde casi todo se cultiva el cereal. Lo tenemos pues tanto en Europa como en Argentina, y tiene una estepa buenísima, de donde se cultiva el cereal. El bosque caducifolio, que es propio, está como debajo de la taiga, propio del norte de Europa y del norte de Estados Unidos, que es un bosque con un ecosistema casi climas, formado por árboles que pierden la hoja. Es un bosque muy rico, con muchísima producción de materia orgánica y con muchísima, solo produce oxígeno durante el verano, pero tiene mucha biodiversidad y acoge una fauna muy diversa. Tenemos el bosque mediterráneo, que nos centramos aquí en nuestro bosque. Si lo recuerdan, pues tenemos pinos, alcornoques, los quejigos, con todo un sotobosque riquísimo, pues formado por el romero, el tomillo, pues muy rico el ecosistema del bosque mediterráneo, que es muy compartido con los cultivos. O sea, que este bosque está muy entremezclado. Es un bosque que se ha deteriorado a lo largo de los siglos muchísimo, porque es un bosque que tiene un clima muy bueno, que lo quieren para explotaciones agrícolas o ganaderas. Existen los ecosistemas terrestres naturales, la alta montaña. La alta montaña, pues las altas montañas que tenemos principalmente como ecosistemas, pues son los Alpes, los Andes, los Urales y los Himalayas. Entonces comparten algunas coincidencias en su ecosistema de alta montaña, pero cada uno tiene sus grandes diferencias. Y el bosque caducifolio, que está como en las bases de estas montañas, es un bosque muy rico. Y los ecosistemas terrestres humanizados, los cultivos. Ahora mismo los cultivos, un cultivo desaforado, pues está creando muchos problemas de desertificación. Porque
estamos talando pues grandes cantidades de árboles, se están arando con la consecuencia de emisión de CO2 cada vez que se ara la tierra. Y entonces los cultivos, pues ahora mismo, aparte de fuente de alimentos, pues también son una fuente de contaminación. Y los parques y jardines, aquí nos salvamos un poco. Las grandes ciudades han visto que si ellos no son capaces de hacer sus propios, meter la naturaleza dentro de las poblaciones, pues que no pueden respirar, entonces ni se pueden expandir. Entonces han creado los grandes parques, pues como en Nueva York, pues en Londres, todos tienen sus grandes parques. Las grandes ciudades tienen grandes parques, pues solamente como una vía de respiro, porque si no, no podrían respirar. Y han hecho pues que la vida en estas ciudades pues, sea como más amable y sobre todo más sostenible. ¿Alguna duda con respecto a los ecosistemas terrestres? Creo que los he recogido todos, pero si hay alguno que falta, pues me lo podéis decir. Los ecosistemas acuáticos. Aquí, pues otra vez volvemos a estar en una diversidad enorme, porque tenemos los ecosistemas de agua dulce y los marinos. Los marinos los vemos muy claros, los océanos y los mares. Sin embargo, pues luego entre las marismas y manglares, que son esas zonas inundables de cuando el mar crece y se mete en la tierra y crea marismas, como pasa aquí en España con las marismas de Doñana, con el Guadalquivir, y los manglares que son sobre todo se dan en México, en la zona esta del sur de Norteamérica, en Miami, están los manglares. Y los estuarios se forman, es de esta forma entre las desembocaduras de los ríos con los océanos y mares, sobre todo con los océanos, porque tenemos pues, en la península ibérica tenemos el gran estuario del Tajo, que el Tajo atraviesa España y desemboca en Portugal, que crea ahí un estuario magnífico. Y cuando desembocan en los mares, que tienen menos dinámicas marítimas, pues son los deltas. En España pues tenemos el gran delta del Ebro, que tiene un ecosistema propio y a conservar, y el gran delta del Nilo, dentro del mar Mediterráneo, pues es famoso por todo, porque es también muy antiguo y tiene una gran diversidad y sostiene pues, a muchísima población. Dentro del ecosistema marino, pues también tenemos el arrecife de coral, formado en la gran barrera de coral que está entre Australia y el mar Índico, que por sí solo pues, tiene una diversidad y acoge los corales entre sus formas de corales, pues acoge una gran diversidad de algas, de peces pequeños y de grandes depredadores. Y en el océano pues, están los grandes depredadores que se alimentan pues, del krill. O sea, las ballenas se alimentan del krill, que vienen a cerrar otra vez pues, lo que es los niveles tróficos. En el ecosistema de agua dulce es como más cercano a nosotros, entonces tenemos los lagos y los estanques, que pueden ser formados de forma natural o artificial, ¿no? Los lagos, grandes lagos, aquí pues en Europa pues tenemos el lago que está en Ginebra, el lago Lausanne, tenemos un lago, los grandes lagos, tenemos arroyos y ríos, que dentro de los arroyos estarían también las ramblas, que son cauces, que unos pueden estar secos y otros, el río es continuo, ¿no? La corriente continua de agua,
En la península ibérica, pues como somos península, pues tenemos pues, muchísimos ríos, con arroyos y con muchísimas ramblas también. Entonces cada uno tiene su propio ecosistema, un ecosistema de rambla, de arroyo y de río. Los ríos comparten algunos ecosistemas porque el río tiene su propio ecosistema de vegetación de ribera con los animalitos y la fauna propia de la vegetación de ribera, y también pues, puede estar en conexión con la huerta o con los cultivos o con la ciudad, que vuelven entonces hay unas franjas intermedias de que se comparten estos ecosistemas y tienen ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Y los humedales. Los humedales, España es la ciudad, el país europeo que tiene más humedales, que tiene como unos 70 humedales. Los grandes humedales, pues, que vamos a decir, también, pues, Doñana, pues la Albufera del Valencia, Gallo Canta, que está en por Teruel, es decir, el más menor, que tenemos grandes humedales en España y es donde están muy protegidos. O sea, nosotros tenemos leyes que protegen los humedales, gracias a Dios. Y porque estos humedales son zona de tránsito de las grandes migraciones de aves que van del norte de Europa hacia África. Y a España, España lo tienen como descanso en estos humedales. Por eso la necesidad de protegerlos. Y tenemos los embalses. Los embalses, en España tenemos bastantes embalses para poder guardar y regular el agua que se recoge. También en la zona de Murcia tenemos muchos embalses artificiales donde se acumula el agua para poder regar por goteo, donde utilizamos aquí en Murcia se utiliza mucho la energía gravitacional, porque los embalses se colocan en alto para que la fuerza de la gravedad ayude a bajar el agua en los riegos por goteo, por las tuberías, y entonces se ahorra bastante energía en ese impulso para mantener constante el goteo. Pues son muy importantes en los riegos tener embalses reguladores. Bueno, pues espero que tengamos una visión de conjunto de los ecosistemas de agua dulce con los ecosistemas marinos, que son parecidos, pero no. Y muchas veces comparten algunas zonas. Esas zonas de agua dulce con agua salada crea su propio ecosistema con su propia vegetación y su propia fauna. Bueno, pues la circulación del aire atmosférico. Aquí volvemos a tener el planeta Tierra, con el ecuador a cero, con los trópicos de Cáncer, con sus meridianos, y vemos la circulación del aire. Porque nosotros, todos los seres vivos, necesitamos energía para sostenernos, para realizar nuestras funciones. Y esta energía pues, la podemos obtener del medio ambiente, de nuestro ambiente que nos rodea, en forma de alimentos, de vegetales o de animales. Y todo el mundo no come lo mismo, porque no sé, si hay países donde han probado un albaricoque de Murcia, probablemente no lo hayan probado nunca, o un melocotón, y yo pues no habré probado pues muchas frutas y verduras que se están cultivando ahora mismo pues en Sudamérica o en el norte de América o en África. Es decir, nosotros no comemos de todos los alimentos que se generan en la tierra, no los comemos. Sin embargo, todos los animales, incluidos los humanos, respiramos el mismo aire. Todos respiramos lo mismo. No comemos lo mismo, pero la fuente de energía, que es el oxígeno, para oxidar
los alimentos que comemos y obtener energía para poder vivir es la misma. De ahí la importancia del aire que respiramos, porque todos respiramos lo mismo. Es decir, nuestra mascota y nosotros respiramos lo mismo. El alce que vive en la taiga respira lo mismo que nosotros. La ballena que está en la Antártida respira el mismo aire que nosotros. Tomar conciencia de que el aire que respiramos es el mismo para todos. Y sin embargo es lo que más estamos alterando. Volvemos, ahora vamos a ver la composición del aire. Esta es la composición del aire. Para poder vivir nosotros necesitamos nitrógeno, que es lo que nosotros, el aire está compuesto por nitrógeno, que es la mayor cantidad que hay en el aire, es nitrógeno. El oxígeno es el segundo gas más abundante, que nosotros lo necesitamos para respirar, y todos los animales lo necesitan para respirar. El dióxido de carbono, que lo producimos los seres humanos al respirar, las fábricas, los coches, los incendios, el arado de la tierra, pues producimos dióxido de carbono, y el vapor de agua, que es que se generaba, como hemos visto, en las centrales térmicas, en la quema de carbón y de los combustibles fósiles. Es decir, aquí está el globito, ¿no? Donde el nitrógeno, para que veamos en el globito la cantidad que hay de nitrógeno, de oxígeno y demás. Esto sería como el equilibrio, lo normal, lo que nosotros necesitamos respirar. Es decir, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Bien, pues teniendo todo esto claro y volviendo a la circulación del aire, pues todos respiramos lo mismo. Aquí no hay ninguna barrera ni ninguna frontera. Muy bien. Pues con todo esto, teniendo esto como base, pues vemos que se está produciendo un cambio global. El cambio global que se está provocando principalmente se está produciendo por incremento de la población humana. Está pues multiplicándose cada vez, pues se multiplica por más, ¿no? No sé si ya estaremos en los 8.000. Bueno, pues este incremento de la población humana es lo que está influyendo en el cambio global, porque influye en los cambios del uso del territorio. Cada vez necesitamos más territorio para vivir. Y no solo para vivir, sino también para el ocio, para expandirnos, para tener una segunda residencia, para comer, que necesitamos más comida. Es decir, nosotros estamos cambiando el uso del territorio. Entonces, estamos provocando muchas alteraciones en los ciclos biogeoquímicos, es decir, es que las alteraciones que estamos provocando, las iremos viendo ahora, son tremendas en la atmósfera. Estamos alterando la biodiversidad, porque nosotros, pues, todos conocéis la gran migración de la mariposa monarca en México. Claro, si nosotros pusiéramos una barrera o le quitamos el bosque donde tiene que ir, pues disminuye, se quitan y van disminuyendo. Entonces estamos acabando con muchas especies. Quizás surjan otras, como alguien me comenta, puede ser que estén surgiendo otras especies, pero estamos acabando con la diversidad. Al crear tantas barreras en lagos, en pantanos, en los ríos, pues nosotros al poner presas, pues impedimos que algunos peces suban a desovar pues, a sus lugares de origen, porque hemos puesto pues, muchas presas. También influye en el proceso de desertización y degradación. Es decir, cada vez el suelo es menos fértil, esto genera una amplitud térmica grande entre el día y la noche, y estamos degradando el terreno y también estamos degradando el paisaje.
porque, no sé, aquí en Murcia, donde en el centro, pues de pronto digo, no, pues aquí había una montaña o aquí había un árbol, pues ya no está. Ese árbol tendría su propio ecosistema que ha desaparecido con toda la biodiversidad que generaba. Esto está influyendo en un cambio climático global. Parece que no, pero ahora iremos viendo por qué sabemos que está cambiando el clima por la actuación irracional del ser humano. Estamos desconectados de la conectividad de la atmósfera y los cambios geopolíticos. Los cambios geopolíticos que se están produciendo por las fronteras de lo que estamos ahora mismo viviendo. Entonces estamos viendo cómo hay un cambio global y lo estamos viviendo en primera persona. Y nadie quiere ceder en ningún área. Nadie quiere ceder en ningún área. Es decir, nosotros queremos seguir, la población humana sigue creciendo y nadie quiere ceder. Es decir, nadie quiere reducir, como ahora iremos viendo, sus necesidades energéticas, que son los que están provocando pues, el gran mare magnum, porque las necesidades energéticas emiten gases contaminantes, que son los que hemos visto que se distribuyen por el mundo entero. No podemos encerrarlos. Entonces, por esto necesitamos una educación ambiental. Pero conciencia, sensibilidad, compromiso, porque nos damos cuenta de que los estamos provocando, estos cambios los estamos provocando nosotros. Estamos viendo cómo nosotros provocamos parte de la ruptura de la capa de ozono, aumento de la temperatura global. De aquí la necesidad de una educación ambiental para tomar conciencia del abuso de las materias primas y para gestionar nuestros propios residuos. Nosotros somos los autores y copartícipes de la emisión de gases de efecto invernadero y del cambio climático. Entonces, esto crea la necesidad de una educación ambiental para generar una ética y desarrollo de los valores medioambientales. Esto lo vamos a ver el próximo día. Vamos a ir llegando a las diferencias, porque todos hablamos de lo que es el efecto invernadero y el cambio climático. Parece que son sinónimos y los estamos utilizando como sinónimos. Sin embargo, son totalmente distintos y uno es la causa del otro. El cambio climático es una causa directa del efecto del invernadero. El efecto invernadero es el efecto natural que tienen algunos gases al permanecer en la atmósfera y retener parte de la radiación solar. ¿Qué pasa? Que nosotros en la atmósfera que hemos visto antes, todas estas capas, llegan estas radiaciones que son devueltas a la atmósfera. Entonces no son devueltas y se quedan. Y estamos generando cada vez como más calor dentro en nuestra atmósfera, porque no podemos sacar la radiación solar, porque atraen a esta radiación, se la quedan. Entonces, es el proceso natural que pasa el planeta. El cambio climático siempre se ha dado, porque entre glaciaciones se ha dado. Nosotros hemos visto, estamos, me parece, somos producto de la cuarta glaciación de la Tierra. Entre ellas han habido periodos de calor y nosotros por el año 1650 tuvimos una mini glaciación en Europa, o sea que hace relativamente poco, y se va dando de forma natural, pero es lenta, de modo que las personas apenas se dan cuenta de que están viviendo en una glaciación, porque las variaciones de temperatura son muy pequeñas. Sin embargo, nosotros somos los autores y estamos viendo los efectos de lo que estamos provocando.
Entonces estamos viviendo el calentamiento global que está aumentando pues como muy rápido, porque ha aumentado 1,2 grados o así en los últimos 100 y pico años. Y esto pues es muy grande para poder soportarlo tanto los océanos como la Tierra, porque hemos visto que tenemos nieves perpetuas tanto en los polos como en las grandes cordilleras. Entonces es necesario que nosotros, que ese cambio climático sea más paulatino, y sin embargo lo estamos acelerando pues un montón. Gases de efecto invernadero. Estos son principalmente los gases que produce el efecto invernadero, que es el metano. El metano es CH4, que lo emiten parte de las granjas y de la industria. El vapor de agua, que vimos que lo emitían mucho las centrales nucleares. Los productos fluorocarbonados, que los emiten pues, todos los productos que llevan spray o que llevaban antes spray, ahora me parece que ya lo han cambiado y lo han modificado, y los gases de los coches, el óxido nitroso, que es NO2, que también está producido por las fábricas y la combustión, y el dióxido de carbono también producido por la combustión de combustibles fósiles. Es decir, que nosotros, bueno, también se está emitiendo ozono. El ozono es un desinfectante, es O3, que tenemos una capa de ozono que nos protege, pero si nosotros emitimos ozono también nos perjudica. El más importante de lo que estamos es el vapor de agua, que no deja que salgan las radiaciones hacia el exterior. Estos gases están en la atmósfera y están totalmente retenidos. Nos vemos como están ahí, como retenidos estos gases. El metano es muy tóxico y muy difícil de evitar. Mientras que el dióxido de carbono tendría más arreglos, que lo vemos el próximo día. Estas son las emisiones de forma así global de los efectos de los gases de efecto invernadero. Por la explotación maderera y agrícola pues un 24%, la generación eléctrica un 25%, la calefacción de inmuebles directamente humanos 6%, otros sectores energéticos, el tráfico de vehículos el 14% y la industria el 21%. En estos sectores nadie quiere ceder, porque lo veremos con los compromisos que se han estado creando. Entonces, pues nadie quiere disminuir la producción agrícola, nadie quiere disminuir la capacidad de papel, nadie quiere, todos quieren tener su papel con la explotación maderera y también pues, mucho más bonito, una casa de madera, el suelo de madera, es decir, nos damos cuenta de que yo quiero tener mis cosas de madera y la agricultura, yo quiero comer lo mío, pero no me doy cuenta de que estoy ahí contaminando con gases de efecto invernadero. Y por supuesto, los propietarios de las madereras y los agricultores, pues no quieren ceder ninguno. Lo que vamos a decir de la energía eléctrica, que tampoco quieren ceder, porque todos necesitamos la electricidad para vivir, etc. Nadie quiere en la calefacción de inmuebles dejar de estar calentito en su casa, quiere que esté el vecino y que la explotación maderera disminuya, pero yo no quiero disminuir otros factores energéticos, ahora mismo pues, las pieles, otros, el tráfico de vehículos, pues nadie quiere dejar su vehículo y utilizar otro medio de transporte o compartirlo, porque yo tengo mi horario, yo tengo mi prisa y mi tiempo y necesito desplazarme muy rápido. Y la industria, pues lo mismo. Nosotros no necesitamos, ninguna industria quiere disminuir su producción, es más, quiere aumentarla.
pues esto es de 2012, 54 gigatoneladas de CO2 van emitiendo. O sea, esto es un disparate de CO2 que no somos capaces de asumir. Producción de los gases de efecto invernadero por animales. Pues esto nos, así en esta forma de quesito, pues nos sorprende. ¿Por qué nos sorprenden? Porque el 65% lo producen los animales que son las vacas, los bovinos, ¿no? Son rumiantes. Recuerdan cuando estudiamos ciencias naturales que los rumiantes tienen un estómago dividido en 4 compartimentos. Ahí se producen pues, varias reacciones y ellos son los productores del metano, CH4, que es un gas muy venenoso. ¿Cómo producen y dónde sale este gas del metano? Pues en sus eructos y en sus pelos. Y provocan el 65% de los gases. Más ellos es necesario que los sumemos a lo que necesitan comer de forraje o de piensos que han talado parte de los árboles y de los bosques para plantar su comida. Es decir, los sumideros de CO2, que pueden ser los bosques, han desaparecido, han arado la tierra, han generado CO2 a la tierra, a la atmósfera, y encima ellos con sus pactos, o sea que esto suma. El 7% de rumiantes menores, que también tienen varios estómagos, pero son más pequeñitos, las aves, porque hay muchas, y los cerdos. Y los búfalos, claro, nosotros decimos los búfalos son muy importantes en muchas zonas del mundo. Es decir, los gases que provocan los animales, fijaos cómo son muchos, el 65%. Cada vez que nosotros tomamos leche o carne, estamos contribuyendo a que crezca la cabaña bovina. Bueno, seguimos pasando. Bueno, pues nosotros vamos dejando también una huella de carbono. El carbono lo dejamos como huella de CO2. Estos son los residuos que vamos dejando de carbono a lo largo de todo lo que consumimos. Nosotros traemos todas las cosas pues, de China, los kiwis de Nueva Zelanda y vienen en avión, vienen en barcos y van dejando una huella tremenda de CO2 en la atmósfera y de otros componentes. Es decir, nosotros somos responsables, en parte con nuestros hábitos de vida, de la huella de carbono que vamos dejando tras de sí. Es muy importante esto, que podemos hacerlo consumiendo productos más cercanos y utilizando correctamente muchos aparatos, sobre todo nuestro coche y otros aparatos. No solamente dejamos una huella de carbono, que es de la que más se habla, sino que también dejamos una huella hídrica. Una huella hídrica, sobre todo la gris, porque el azul es el agua que se incorpora, son de las fuentes naturales, de los ríos, de los manantiales, ¿no? Es un agua azul, limpia. El agua verde son las aguas de hielo, de la nieve, del deshielo, que se incorporan al producto. Es decir, y el agua gris, pues son todas las aguas que estamos contaminadas, que la mandamos a depurar. En estas depuraciones vuelven a haber contaminantes. Es decir, nosotros también dejamos una huella hídrica. Por ejemplo, un mercadillo, no sé si un mercadillo, ¿no? O el baldeo de calles. En un mercadillo, después de pasar un mercadillo, cuando recogen los puestos y se van, bueno, pues queda allí restos de plástico, restos de cajas, restos de ropa. Cuando se los han llevado todos y esperemos que cada uno a su contenedor, pues entonces llega el camión con su manguera y hace un lavado, un baldeo de toda la calle. Ese agua que echa, que es agua verde,
la transforma en un agua gris que irá al alcantarillado y que es necesario depurar para volverla a usar en muchos sitios otra vez en agricultura o para el baldeo de calles. Es decir, nosotros no somos conscientes de la cantidad de agua que consumimos en nuestra vida. No solo el agua de beber, sino cualquier actividad que nosotros hagamos deja una huella hídrica profunda. Imaginaos en una lavandería, en una tintorería, cada vez que lavamos el coche. Bueno, es que es muy alta la huella hídrica que nosotros vamos dejando y vamos contaminando nuestras aguas. Aquí se le llama cascada del nitrógeno y exactamente no sé por qué, pero es la huella del nitrógeno. El nitrógeno atmosférico que hemos visto que era lo que más había, ¿no? Es fijado para producir nitrógeno reactivo y lo fijan las plantas, ¿no? Pero nosotros también lo utilizamos en la industria, que aquí en Cartagena antes había la industria para hacer los abonos, ¿no? Utilizar el nitrógeno y es un nitrógeno inorgánico, bueno, contaminante, que aquí también sabemos lo que es, cómo contamina los restos del nitrógeno. En las ganaderías no solamente tienen óxido CO2, sino también emiten óxido nitróxido, el N2O y el óxido de nitrógeno. Estos van a la atmósfera, contaminando y quitando espacio al nitrógeno, el bueno, el N2, ¿vale? También parte del nitrógeno va a los ríos o a las capas freáticas, contaminándolas. Que aquí en Murcia, pues algunas capas del freático pues está muy contaminado, está lleno. Puede provocar amoníaco, también puede pasar a amoníaco que cae y contamina, y lo más contaminante ya es el amoníaco y el óxido nitroso se combine con el agua de lluvia y provoque una lluvia ácida de ácido nítrico. ¿Habéis visto alguna vez el ácido nítrico? El ácido nítrico es de color amarillo y si le tocas mancha la piel y no salta, aunque laves, pues salta. Cae en una uña, esa uña hasta que no se regenera tiene su manchita de ácido nítrico. Es una lluvia muy ácida, muy corrosiva, el ácido nítrico, y no solamente puede matar a los árboles, sino también a los lagos y a los ríos, acidificándolos y matando aparte de la población que tienen estos ríos y estos estanques. Y la contaminación en los ríos. Bueno, que el nitrógeno altamente contaminante. Pues no hemos terminado todavía, porque queda el ciclo del azufre. Otra vez, las emisiones de las centrales energéticas y las fábricas emiten el SO2 y esto se combina en la atmósfera con el agua y forma ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido también muy corrosivo. Cuando se pusieron en Alemania las grandes centrales nucleares en la Selva Negra, pues nada, esas emisiones de vapor de agua con ácidos, con óxido SO2, óxido con sulfuroso, ¿no? Pues nada, y de pronto no, en el norte de Escandinavia se dan cuenta de que allí se están secando los árboles y que los lagos pues están perdiendo vida, y es porque esas nubes con SO2 el viento las transportaba. Hemos visto que el viento transporta y unifica y no tiene fronteras, las transportaba
al norte de los países nórdicos, a Escandinavia, y producía lluvia ácida de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Y son los lagos muertos, están muertos, no tienen nada de vida. Son aguas cristalinas porque no tienen ni mosquitos, no tienen nada, ni en invierno ni en verano. Es decir, nosotros no somos conscientes de que el ciclo del azufre y del nitrógeno son muy corrosivos. Aquí en lo que es en la región de Murcia, en Cartagena, había una fábrica de abonos, emitiendo por esas chimeneas estos dos, el SO2 y el N2O, los hidronitroso y de azufre, y los emitían. Y nos decían a los murcianos, en Murcia, cuando llueve, las personas sacan las plantas a las terrazas y los patios, y en Cartagena las escondemos para que no se nos quemen. Es muy fuerte esto. La ciudad de Cartagena ganó mucho cuando quitaron esta fábrica de abonos, que es muy conocida y no la quiero ni nombrar, ¿no? Pero es decir, estos ciclos que nosotros estamos viendo, que son directamente contaminantes. Pues lo recordamos, el ciclo del azufre, del nitrógeno, la huella hídrica y la huella de carbono. Estos cuatro, y junto con la cabaña animal, pues son los que nos están contaminando. Consecuencias de este cambio climático. Están produciendo cambios en los ecosistemas que pueden, que no somos capaces de estudiarlos, estos cambios, los que se van a provocar, porque no sabemos qué cantidad de ácido va a entrar, de sulfúrico nítrico, qué especie va a disminuir, sea de flora o de fauna. No sabemos los cambios en los ecosistemas, no se desconocen, puede haber probabilidad, pero no los conocemos. Y el problema de la desertificación. Cada vez el suelo es menos fértil, capaz de acoger menos vida y provocar unos grandes cambios o una gran amplitud térmica. Se provoca el derretimiento de los polos y la subida del nivel del mar, que puede afectar pues, a las ciudades costeras, a las islas. No sabemos cuándo ni cómo. Puede pasar así directamente, pero el derretimiento de los polos también está afectando a las corrientes marítimas, que no se debería nombrar porque existen, pero que aquí no venían a cuento. Es decir, la gran corriente fría y la gran corriente cálida del Golfo de México, ¿no? Entonces, con el derretimiento de los polos volvemos a estar sin saber cómo van a cambiar el mar y las consecuencias en el clima. Una acidificación directa de los océanos con esas lluvias ácidas. Se están produciendo fenómenos meteorológicos extremos con periodos de sequía muy profundos, con lluvias y precipitaciones muy intensas. Se están produciendo extinción de especies, pues hemos acidificado en océanos, algunas especies son muy sensibles y pueden morir, y migraciones masivas de animales y de personas. De personas, si hay un derretimiento rápido, pues las personas van a tener que migrar de la costa o de las islas a sitios más altos. Es decir, el cambio climático no sabemos, nos está afectando, pero no sabemos cuál va a ser la repercusión total del cambio climático que va a producir en la sociedad y en la Tierra en general. Teniendo en cuenta que muchos cambios pueden afectar a ciudades que no hemos contemplado, como que estos cambios se produzcan en África, que no están ni preparados ni saben que les vienen, o en otras ciudades que no saben que les va a llegar el cambio climático o estos fenómenos meteorológicos, no lo saben. Vamos a seguir. Este es el diagrama de Hopkins.
es cómo ha ido cambiando la temperatura en los últimos 100 y pico años, 150 años más o menos, desde lo más azul, antes de la revolución industrial, y vemos que de la revolución industrial van habiendo, los azules se van volviendo más claros, ya tenemos algún rosa, y en los últimos 20, 30 años pues ya tenemos pues prácticamente todo rojo, incluso granates, es decir, este es el cambio de la temperatura de la Tierra, que ha ido subiendo a lo largo de estos 200 años más o menos, pues ha ido subiendo. Este diagrama lo llevan, está impreso en muchas camisetas, en algunos automóviles lo llevan, pancartas, porque es una manera gráfica de ver cómo ha evolucionado la temperatura terrestre global, pues ha ido evolucionando, pues aumentando más rápido de lo que uno quisiese. Vamos a ver cómo podemos mitigar los efectos del cambio climático. Pues primero, reduciendo los límites de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Pues esto supone un gran presupuesto de gobiernos y empresas que quieran hacerlo, porque ninguno quiere perder, todos quieren crecer a costa de la emisión de gases de efecto invernadero. Es necesario adaptarnos al entorno. Esto supone mejorar las infraestructuras, una depuración de aguas, hemos visto la huella hídrica de aguas, el control de la desertificación, con reforestaciones y también invertir en investigación. Os quiero comentar aquí en Invertir en Investigación, hemos visto en la anterior que la cabaña bovina, con sus estómagos divididos en 4 compartimentos, son los mayores productores de metano. Bien, pues están invirtiendo como en unas vacunas que se las dan a estos animales para cambiar la flora intestinal y que no emitan tanto metano. O sea, es una... bueno, lo veo como, casi como una locura, ¿no? Cambiar la flora intestinal de los animales, de las vacas, principalmente. Entonces hay investigaciones que llegan hasta estos extremos. Acuerdos internacionales, porque hemos visto en el aire que se hace indispensable que la investigación y la colaboración internacional sea unifique y se está consiguiendo con tratados globales. Y sobre todo supervisar la ejecución de estas medidas que se están tomando, porque estamos haciendo tratados globales que no se están cumpliendo y que muchos no se quieren sumar. Entonces, para estos protocolos, pues ya en el protocolo, en el año 1987, se crea el protocolo de Montreal, que este tenía un lema, que era tapar el agujero. ¿De qué? De proteger la capa de ozono, porque nos vimos que nos podíamos quemar vivos, como si dijéramos, ¿no? Lo firmaron 197 países. Sin embargo, en estos 197 países no están los países que más contaminan, como es Estados Unidos, China, Rusia y algunos más. Es que no lo recuerdo porque no es importante, es que quizás lo firme, que no sé ahora mismo quién los firmaron, un país pequeño que apenas contamina porque quiere proteger al planeta. Sin embargo, los grandes, los contaminantes, pues no quieren porque ellos quieren seguir creciendo, ¿no? Por ejemplo, la India quiere seguir creciendo, China quiere seguir creciendo y Estados Unidos, y una de las excusas que dan es que no están preparados y que les cuesta mucho dinero reducir los gases para proteger la capa de ozono.
que les cuesta mucho dinero en ese momento, claro, porque a largo plazo no saben cuánto dinero nos cuesta a todos. Lejos de esto que lo hemos visto, pues aparece otro tratado, que es el Acuerdo de Kioto. Este surge 10 años después, en el año 1997, que lo que da para proteger el Acuerdo de Montreal, para proteger la capa de ozono, y este es para proteger los gases de efecto invernadero, disminuir el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, el trifluoruro de nitrógeno, los equivalentes de carbono, el hexacloruro de azufre, los hidrofluorocarbonados y los fluorocarbonados, es decir, disminuir todos estos, el Acuerdo de Kioto. El Acuerdo de Kioto lo firman solamente 192 países, es decir, menos que el Acuerdo de Montreal. Vemos que las grandes naciones no siguen sin estar de acuerdo en firmar en firmarlos, porque no quieren dejar de crecer ni de producir a costa de los demás. Aún así, hay 192 países que apuestan por mejorar el planeta. Y en el año 2015, que esto ya está, lo tenemos todos en la memoria, en París, cuando en la cumbre esta se movió, pues fueron muchísimas personas. Aquí 195 países, ¿vale? Un poquito menos, un poquito más que en el de Kioto, ¿no? Que es pues para reducir la temperatura global. Uno era para reducir la capa de ozono, el otro era para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y este es para reducir la temperatura global, que lo hemos visto antes en el diagrama de Hawking, ¿no? Aquí, pues si me recuerdan, es que fue hace poco, donde se habla que para el año 2020 se espera contar con un fondo para que los países más vulnerables se enfrenten al cambio climático. Es decir, prefieren, como estos países grandes, pagarle a los que se enfrentan directamente a los efectos del cambio climático antes de reducir ellos sus emisiones. Es que es como muy fuerte, ¿no? Es que como muy fuerte lo de los países, las grandes economías, que no estén apostando ellas por disminuir en parte su economía, sino que ellos prefieren pagar antes que reducir su economía, para reducir la temperatura global. Muy bien, vamos ya terminando. Este es el mapa con el hielo y nieve perpetua, porque son los que están más afectados y son los que nos pueden causar más problemas. Sobre el hielo. Si ya tenemos problemas con la contaminación de las aguas, del aire y demás, si las capas de hielo y de nieve perpetua se deshielan, pues los efectos los vamos a sentir muy rápidamente. En la parte de arriba, por encima de Rusia, que es donde hemos visto antes que estaba la taiga y la tundra, ¿no? Hay una capa de suelo que se llama permafrost, que es un suelo que está permanentemente helado, permanentemente. Retiene gran cantidad de CO2 y gran cantidad de metano. El deshielo de este suelo que se llama permafrost también puede causar graves desastres al emitir muchos gases de efecto invernadero. Es decir, el deshielo de la parte superior de la Siberia, donde está la capa de permafrost. Entonces, vemos que todavía pues, tenemos el hielo en las montañas rocosas, en los Andes, en Groenlandia, en Canadá. Pues en Europa pues ya solo tenemos los Urales y un poquito los Alpes. El Himalaya, los Urales y ya poco más, es decir, va disminuyendo. Bueno, seamos conscientes de que estas son las capas de nieve que tenemos, o de nieve perpetua de hielo que todavía nos quedan, conservémoslas. Bien.
Este es el tráfico aéreo. ¿Dónde está España? En el centro de todo. Esto es el tráfico aéreo así de un día normal. Nosotros tuvimos la suerte de ver en el confinamiento que disminuyó el tráfico aéreo. Y fijaos lo que es el tráfico aéreo que hay en el mundo cada día y sobre todo en Europa, porque si vemos en Sudamérica, pues en Argentina nada más que hay un avión y en Brasil, pues uno o dos. En el norte poco, pero fijaos lo que es el tráfico aéreo y los gases que están emitiendo. Gases que se distribuyen por todo el planeta y los respiramos todos los seres humanos. Nosotros principalmente que estamos debajo de esa palmerita, que parece así una palmerita, que estamos ahí respirándonos. Pues esto no queda aquí, solamente este es el tráfico aéreo y este es el tráfico marítimo. El tráfico marítimo, pues es que vuelve a estar en el océano Atlántico tremendo, el tráfico marítimo, en el océano Pacífico cerca de Japón y de Asia. En Australia está rodeado, donde hemos visto que tenemos la barrera de coral, el arrecife de coral. Bueno, el océano Pacífico, pues lo mismo. Es decir, si el tráfico aéreo era espectacular, pues el tráfico marítimo, y fijaos que también está dentro del continente, es decir, dentro de los ríos navegables, como tenemos aquí, pues el río Hudson en Estados Unidos, pues en Europa, pues el Danubio y el Rin, pues tenemos tráfico marítimo, también están incluidos aquí, no solamente los que transportan mercancías, sino los de recreo, los cruceros y los de pesca. Es decir, todo esto tiene un impacto también en los puertos. O sea, estos barcos van de puerto a puerto, no están ahí en medio. Entonces, en los puertos están también alterando el ecosistema de esa ciudad. El puerto tiene su propio ecosistema, se llama el ecosistema portuario. Muy bien, pues vamos a ir terminando porque de aquí pasamos a lo que es la tierra limpia, la tierra como es, todavía verde, con blanco, con sus montañitas, ¿no? Entonces esto es, pues, como aquí pone, The Wall, la tierra. Recordan la primera, esa imagen aquí un poco bucólica, imaginativa de cómo era, y lo que hemos visto, cómo estamos influenciando el ser humano en ella. Esta es una tierra limpia, que así la tenemos. Y esta, ya estoy llegando al final, y esta es la última, la Tierra y la Luna. Es decir, el gran planeta Tierra, el gran planeta azul, con su luna, y dentro, inmerso del universo, dentro de la Vía Láctea, con su Sol, que lo hemos visto antes. Esta es, pues, nuestra Tierra. Y lo bueno y lo malo es que es lo único que tenemos en nuestro ecosistema y no podemos salir de aquí. Por eso necesitamos una educación medioambiental. Y nosotros como Red GCU, donde la queremos dar, pues en nuestros árboles sean centro de educación medioambiental para mejorar no solo la salud del ser humano, sino también la salud del planeta. Bueno, fin de la presentación. Pues no sé cómo salirme. Ahora, dejar de compartir. Sí, ya has dejado de compartir, sí, lo tienes, Carmen. Muchas Muy gracias. bien. Pues espero que no os haya aburrido, porque dice mi hijo, madre mía, mamá, casi 2 horas hablando de esto. Digo, pues yo creo que no sé si les ha aburrido mucho.
Bueno, no es exactamente eso lo que ha sucedido, al contrario, por lo menos a mí El lo que me- próximo día trataré pues, cómo lo podemos hacer en los ARRAN eso. para que estas personas voluntarias que vengan a los ARRAN y nosotros seamos conscientes de todo lo que está pasando por encima de nosotros y por debajo, para que nos vean cultos, es decir, que sepan que tenemos cultura medioambiental, que tenemos vocabulario medioambiental, que tenemos sensibilidad medioambiental y que vamos a poner remedio a lo que podamos, porque no podemos solucionarlo todo. Así es. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta especial, específica, de algo que me haya quedado claro. Bueno, que te decía, Carmen, que a mí la verdad es que me surgen varias preguntas, ¿no? Con respecto a la asociación individual, a la acción individual que tenemos que hacer cada día nosotros, ¿no? No solamente lo que ya sabemos y que ya hacemos en nuestra vida cotidiana, de que ya somos, la mayoría somos vegetarianos y no tomamos pues, productos lácteos, por todo esto que hemos visto que genera tanto metano y cómo están acabando con, bueno, pues con la tierra, ¿no? Con esos bosques, sino también con lo que es el reciclaje. Por ejemplo, yo aquí tengo esta duda de si realmente cuando colocamos el plástico donde el plástico, los residuos de alimentos y luego el papel, esto, por lo menos en España, ¿esto realmente se respeta y luego va a estas pues grandes fábricas donde se separan estos residuos o se mantiene el plástico con el plástico, el cristal con el cristal? ¿O no es así? Desde mi punto de vista es confianza en que sea así. El próximo día vamos a hablar de esto, el próximo día. Sí. Hoy son conceptos abstractos y globales porque creo que es la base para el próximo día hablar de reciclaje, de reducir, veremos cómo lo hacemos en los ARRAN, cuál es la vegetación adecuada. Es que el próximo día será como más práctico con respecto a los ARRAN. Daremos más valores, aquí hemos dado ninguna educación en valores, o sea, esto ha sido como una muestra y punto de partida de que quedan claros los conceptos globales y pequeños, el concepto de ecosistema, de ecología, de interacción, de energía, que todo es un tránsito de energía, un robo de energía de unos a otros. Son los conceptos que yo quería remarcar. Y la influencia que estamos teniendo en el medio ambiente, ¿no? Con todas nuestras actuaciones. El próximo día veremos actuaciones más locales, ¿no? El lema de la ecología es piensa globalmente para actuar, no piensa globalmente para actuar localmente. Y España, por ejemplo, está en todos estos protocolos, ¿ha firmado todo esto? En teoría sí, pero después también se pide evaluación, a ver, también una evaluación y seguimiento del cumplimiento de los protocolos. Porque todo esto cuesta dinero. Esto cuesta dinero. Porque para mí, o sea, para mí es mucho más fácil, si yo utilizo un pañuelo, pues tirarlo al suelo, ¿verdad? Y si yo utilizo una botella, pues la tiro donde me viene bien, no la llevo a un sitio. Es decir, que ahora mismo ser educado ambientalmente cuesta dinero. Cuesta dinero. Entonces a los países les cuesta dinero.
Fijaos, cuando hoy bueno, es que todos los días hay noticias medioambientales. Hoy ha sido una, ahora mismo la recuerdo muy gorda, y digo, fíjate, ¿no? Muy gorda. Entonces nos cuesta dinero. A todos nos cuesta dinero mantener, a ti te cuesta dinero mantener tu casa limpia, pues mantener el planeta cuesta dinero. Dinero y tiempo. Eso es. Porque es fácil utilizar y utilizar y utilizar. Está la mano levantada de Norberto. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, yo vivo en las Islas Canarias y en Gran Canaria hace unos años un chico trajo 2 huevos de serpiente. Pues las serpientes crecieron y no le De gustó serpiente no propia de Canarias. y las tiró en un barranco. Pues ahora esa serpiente se ha multiplicado y está acabando con toda la fauna de aquí, originaria de aquí de la Tierra. Y los organismos públicos están gastando muchísimo dinero para erradicar, pero imposible, es imposible. Nada más. Sí, este es uno de los problemas que surgen cuando nosotros intervenimos en un ecosistema de forma desde fuera, ¿no? Por eso en las fronteras hay ahora mismo mucho control de fronteras para no llevar, para no pasar plantas ni animales. Porque, claro, aquí me parece que vino el mosquito, ha venido el mosquito tigre, que antes no, aquí no estaba, ¿no? Claro, nosotros, y bueno, y el gran problema que tenemos en España, sobre todo aquí vamos a ver, en la costa mediterránea, desde Barcelona hasta Sevilla, ¿vale? Desde Barcelona hasta Sevilla, cuando fue la Expo del 92 y las Olimpiadas, hubieron barcos que fueron a Egipto y trajeron palmeras, para poner palmeras. Estas palmeras vinieron contaminadas con unos gusanos y el abejorro que lo lleva. Bueno, pues acabó aquí con todas las palmeras que aquí teníamos. Ahora mismo sostener en España, en Elche, que está en la provincia de Alicante, es una ciudad que se sostiene y vive de la palmera. La cantidad de dinero que se tiene que gastar en fumigar contra este animalito que se llama picudo. No sé si lo habéis oído hablar del picudo, porque acabó, de pronto el paisaje de palmeras fue el paisaje de una palmera como que le hubieran dado un puñetazo arriba y todas las hojas abajo. Y al cabo de un tiempo pues caía la cabeza de la palmera. Es decir, nosotros es necesario que seamos muy cuidadosos cuando transportamos comida, cuando transportamos plantas como una manzana, algo a otro país, o que otro país lo traiga aquí, porque puede venir infectado de alguna plaga que aquí no tiene depredadores y puede convertirse en una plaga, puede convertirse en una plaga, como ha pasado ahí. También pasó en el Coto de Doñana con un cangrejo, que llevaron un cangrejo y se comió pues todos los cangrejos que había allí y demás. Es decir, nosotros es necesario que seamos muy cuidadosos, porque los ecosistemas están en un equilibrio de depredadores, es decir, de depredadores. Unos crecen y otros son depredados, ¿no? Pues, pero claro, si una población no tiene sus depredadores, pues crece y crece y crece y se convierte en una plaga. Y nosotros, pues, necesario que seamos conscientes de que no podemos llevarnos comida afuera, es decir, podemos llevarnos un bocadillo, pero muchas plagas han venido a través de las piñas que vienen de Costa Rica, en los barcos,
traen también muchos roedores que se meten en los barcos cuando los están cargando y luego en los puertos cuando llegan se quedan en la ciudad. Es decir, es que en este trasiego, ¿a quién no le ha pasado que ha estado en el campo, ha abierto las ventanillas del coche y tal, y se le ha metido una mosca, ¿vale? Esa mosca está ahí y cuando llegas a tu ciudad, que puede estar a 40, 50 kilómetros o más, abre la puerta y la mosca la has trasladado sin querer desde una zona a otra zona. Entonces, aquí son las culebras que habrá acabado con todos los ratones, lagartijas, todo lo que haya podido. Y es probable que algunas fuesen endémicas de esa zona. Porque esa culebra o serpiente no ha tenido ningún depredador. También hay otro, en los ríos donde viven nutrias que comparten el hábitat con las nutrias con las truchas, pues los pescadores vieron que las nutrias se comían las truchas. Entonces dijeron, aquí nos están quitando nuestra pesca. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a acabar con la población de nutrias. ¿Y qué pasó? Pues que todos los animales y todas las truchas se pusieron enfermas. Porque las nutrias no se comían las mejores truchas, se comían las truchas más débiles y las que estaban enfermas. Y así ayudaban a la mejora de la especie. Cada vez las truchas pues eran mejores. De modo que estos tuvieron que volver a introducir las nutrias en el ecosistema. Nosotros alterar cualquier ecosistema nunca sabemos cómo nos puede salir. Bueno, alguna cosa más. El próximo día será más práctico y me gustaría pues hacerlo que fuese como más, no un diálogo monólogo, que fuese un diálogo y no un monólogo. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante y lo que dices tú, pues surgen muchas preguntas, muchas cuestiones y qué importante, perdón, sí, es que aquí también se tiene la idea de que es bueno llevar semillas al campo para esas zonas que se están quedando como vacías de vegetación, repoblarlas, pero no es cualquier cosa lo que se tiene que echar, ya lo estoy viendo, claro. Aquí en Murcia, en Cartagena están los astilleros, ¿vale? Antes habían los astilleros. Es que si se estudia la historia de España, estaban los astilleros en Cádiz, en el Ferrol y en Cartagena, ¿correcto? Entonces, cuando en la época de Carlos I, que fue Felipe II, que era donde no se ponía el sol, ¿no? Y demás, pues en los astilleros, pues talaban los árboles pues de las montañas más cercanas. Y talaban los mejores árboles, claro, no van a talar el peor, para hacer los mástiles de los barcos y demás, ¿no? Entonces llegó un momento en que se taló muchísimo, se taló mucho para hacer la fabricación de barcos. Y menos mal que se crearon políticas en aquel momento, como Carlos III fue muy avispado en esto, y creó y reforestó bastante, y reforestó muchos parques. ¿Qué pasa? Que no lo reforestó con lo mismo que había, sino que lo reforestó con especies de crecimiento más rápido. Entonces, en vez de un pino piñonero propio de la península, el piñonero, pues fueron que de crecimiento lento, que aquí nosotros lo vemos cada vez que nosotros pasamos por el centro de España y vemos esos piñoneros, y sobre todo si vamos a Roma con esa poda que tienen tan espectacular, tiene un crecimiento lento. Entonces pusieron otros pinos
de crecimiento más rápido, como el radiata y el Pinus albensis. Pero bueno, lo hicieron. Vamos a ver, que los hicieron. La parte de Extremadura pues está muy castigada, los grandes alcornoques están muy castigados porque tiene que competir el alcornoque como producción de corcho con los pastos y la producción de ganado. Entonces, pues ahí está un poco, tienen intereses muy encontrados. Bueno, pues muchísimas gracias. Y yo Vale, nos vemos el próximo día, será más interactivo, veremos soluciones. Y espero, yo voy a recurrir otra vez a todo el vocabulario que he utilizado como parte como punto de partida. Cuando nosotros tengamos a los voluntarios en los Arman, pues es necesario que se muestren como personas cultas y sensibles para poder dar la educación medioambiental, porque creo que es necesario que lo hagamos, ¿vale? Pues buenas noches. Buenas Encantada noches. de saludarnos. Nos vemos y gracias por invitarme. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.